esta ocasión vamos a dialogar acerca de las ideas, de los conceptos. Podemos definir que un concepto en sí mismo es un conjunto de ideas, ¿verdad? Un conjunto de atributos que se expresan físicamente en nuestro entorno de alguna manera u otra, sea conceptualmente o también artísticamente. Esto es una definición muy básica de lo que sería un concepto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en el mundo de la causa, estos conceptos, este conjunto de ideas, sea en sí mismo un ser viviente, un ser que sea autoconsciente, de alguna u otra forma? De hecho lo es si nos ponemos a reflexionar muy profundamente al respecto. ¿Qué sucede? Como estamos comentando, pues son conjuntos de expresión que se ven reflejados en este mundo material, en este mundo físico. ¿De dónde provienen estas expresiones? En nuestro mundo físico hemos visto diversas representaciones conceptuales, plasmadas artísticamente, incluso decodificadas. Muchas veces hemos visto expresiones artísticas que encierran en sí mismas un gran mensaje, pero digamos que se necesita una apreciación demasiado profunda, demasiado observadora para poderse entrañar dentro de ese conocimiento. En tal caso, teniendo en cuenta qué son los conceptos, de qué son las ideas en sí mismas, suponemos de que son seres autoconscientes dentro de algún punto de la realidad, dentro de algún punto del mundo de la causa. Valdría la pena observar cómo proceden estas ideas a manifestarse en nuestro mundo físico. Obviamente en sí misma una idea no se puede representar sola en este entorno físico, necesita de un individuo que deje crecer la semilla conceptual dentro de sí mismo acerca de determinada idea, determinado dogma. Si una persona deja interiorizar, deja crecer esa semilla conceptual dentro de sí mismo, entonces pues la idea o el concepto, el dogma, puede ampliarse de la misma forma en otros individuos. Para esto básicamente es muy importante que el ser humano haya definido su condición. Una condición nos referimos a si en sí mismo la persona puede generar una autoconciencia, un conocimiento directo de las cosas, o si por el contrario la persona es carente de un conocimiento propio. Es decir, la persona al ser receptiva a un conocimiento que no ha aplicado, que no ha tenido la oportunidad de experimentar, queda expuesta a un concepto o alguna idea. Es decir, que se vuelve portadora de esta idea y asimismo una prolongación de la misma. En la vida. Hemos escuchado muchas veces estas palabras dentro del mundo académico, dentro de nuestro entorno social, ¿verdad? Se ha vuelto en sí mismo una preocupación general, más que todo dentro de las generaciones más nuevas. Se ha infundido esta idea a tal punto en que ya realmente se vuelve una obsesión, un modo de vida. Cuando se habla acerca de qué es ser alguien en la vida, es prácticamente inducir a un individuo a encontrar determinada corriente conceptual para sí mismo vivir de ella. Es decir, una profesión universitaria, una profesión que lo lleve a desenvolver algún tipo de cargo que genere un lucro. Nos preguntamos entonces cuál es la finalidad del conocimiento en este caso. Si estamos recibiendo un concepto para generar una aceptación social, si estamos generando en sí mismos un concepto para poder generar un lucro y un beneficio propio, estamos buscando un conocimiento para fines egoístas, o si en otro caso estamos buscando un conocimiento para un crecimiento interno, para una ampliación del individuo. Son preguntas que deberíamos cuestionarnos y que deberíamos tener en cuenta a la hora del conocimiento en sí mismo. Una persona que sea mecanizada no tiene la capacidad
o no ha desarrollado la capacidad de generar la comprensión, ¿verdad? La comprensión es en sí mismo el discernimiento, que o bien puede ser basado en la experiencia o en una deducción completamente clara de alguna situación en particular. En dado caso, muchos individuos, a los cuales llamamos individuos mecanizados, no tienen esta capacidad de discernimiento y muchos no se atreven a comprobar un conocimiento directamente, cuestión que los deja completamente inmunes a que una idea se apodere en sí misma de ellos. Entonces es ahí cuando nos preguntamos cómo un concepto o una idea, sea religiosa, sea política, sea de cualquier índole, ha logrado difundirse a través de las personas y de tal forma, a través de las personas, poder plasmarse de algún modo en nuestro mundo físico, en nuestro entorno material. Es importante darnos cuenta de que el ser mecánico es solamente una prolongación de esos conceptos, de esa idea. Incluso actualmente, la sociedad, todo ese conjunto de ideas, de dogmas que está manejando actualmente son simplemente una expresión de una idea causal a través de la gente, del pueblo mismo. Entonces podremos decir de que estamos viviendo como una membrana de un ser ajeno a nosotros, al permitir que esos conceptos se difundan a través de nosotros descaradamente, deliberadamente. Obviamente si nosotros carecemos de una opinión personal, de una opinión basada en la experiencia, no podremos hacer frente a los conceptos ni a las ideas, no tendríamos una base para confrontarlas. Sin embargo, si generamos una conducta empírica, una conducta que nos lleve a la experimentación directa de las cosas, de nuestro entorno, podremos enriquecernos con un conocimiento propio que nos va a dar los argumentos para poder refutar lo externo, para poder refutar los conceptos que se nos quieren imponer. Entonces sería importante preguntarnos si el camino de la verdad no es solamente un camino político o tomar una ideología izquierdista. Deberíamos pensar más bien en cómo poder encontrar la verdad a través de la experiencia, a través de lo empírico. Si logramos recibir un conocimiento directo y nos formamos a través de un conocimiento directo, podremos tener claras bases para poder enfrentar todo tipo de conceptualización. Es decir, que encontraremos una libertad. Podríamos definir que podremos encontrar la senda a la liberación. ¿Por qué razón? Porque no seremos influenciados externamente, sino que tendremos ya un conocimiento propio que nos da esa potestad, esa potestad de hacernos escuchar y así mismo infundir, no una idea, sino a hacernos infundir en cuanto a generar la inquietud que lleve al individuo a encontrarse a sí mismo, a encontrar la experiencia. Eso sería una difusión completamente diferente. Sería generar en otros la posibilidad de encontrar la autoconciencia, de arriesgarse a experimentar, de arriesgarse a llegar a una experiencia en un instante y asimismo aplicar la comprensión. Entonces sería interesante empezar a generar esa inquietud, esa llama de la curiosidad, de la ansiedad de búsqueda. Si logramos generar en un individuo esa llama del interés de la búsqueda de la verdad, entonces podemos incentivar a que otros individuos a través de la experiencia se formen a sí mismos. No nos referimos a que tengan que pensar igual que nosotros. Eso es lo que queremos combatir realmente. Lo que nosotros deseamos es que cada persona por sí misma encuentre la verdad, pueda confrontar los conceptos y decir qué es bueno, qué es malo para él. En dado caso, es la intención, algo completamente diferente. Esto es lo que llamamos la autoconciencia, generar asimismo la inquietud entre nosotros mismos para llegar a la experiencia, para confrontar esa experiencia a través del análisis y la comprensión y encontrar así las respuestas progresivamente. Esa es la idea también, hacerlo en sí mismos y poder también lograrlo en otros. Algo completamente distinto a la mecanicidad. La mecanicidad es generar la repetición de un mismo concepto, de una misma idea,
entre la gente y de tal forma generar una autopreservación de ese concepto. Incluso lo podemos ver actualmente en las diferentes instituciones, sean religiosas, políticas, incluso de otro tipo, de otras índoles. Toda institución se mantiene viva de esta forma, generando la amplificación conceptual dentro de la gente, dentro de los individuos. De tal razón que la autoconciencia es algo muy importante, es algo que debemos encontrar en cada uno. La autoconciencia es la llave que nos puede generar el despertar, el despertar de todos los conceptos que ya tenemos acumulados. Podemos asimismo derrumbar esa muralla conceptual y pasar a una vida experimental, una vida que nos llene de argumentos y que nos llene además de opiniones propias. En sí mismo esto es el objetivo. En tal caso, si está interesado en conocer más acerca de estos temas, puede usted seguirnos en el siguiente link. Cualquier inquietud que usted tenga puede hacernosla conocer dentro de este medio y estamos demasiado agradecidos por su atención, por su comprensión, pero más que todo porque usted pueda implementar y pueda comprender estas palabras.